Y finalmente llegamos al grupo más importante, que son los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes son las únicas drogas antianginosas que aumentan la sobrevida y disminuyen el riesgo de reinfarto, demostrado en estudios clínicos randomizados a doble ciego. Los beta bloqueantes representan un conjunto de fármacos antagonistas o agonistas parciales de los receptores beta adrenérgicos derivados del isoproterenol. Por consiguiente, reducen o suprimen las acciones de las catecolaminas y otras aminas simpático-miméticas que ejercen sobre estos. Como el sistema simpático ejerce un enorme papel en el control de la función cardiocirculatoria, los principales efectos terapéuticos y adversos de estas drogas son de la esfera cardiovascular. El rol de los beta bloqueantes en ciertas enfermedades es hoy indiscutido, pues su uso racional ha cambiado el pronóstico de ellas. Los tres subtipos de receptores beta adrenérgicos más conocidos presentes en el ser humano son muy parecidos estructuralmente e incluso están todos acoplados al mismo transductor, que es la proteína GS, que activa la síntesis de AMP cíclico por la adenilciclasa. Además, en ciertos tejidos como el miocardio hay predominancia de un tipo sobre otro, pero no la falta total. O sea, 80% de beta 1 y 20% de beta 2. Esto es importante puesto que por ello mismo es muy difícil en la actualidad contar con drogas absolutamente selectivas. Pero vayamos en particular al mecanismo de acción antianginoso. El bloqueo de receptores beta 1 va a llevar a disminución de las cuatro propiedades cardíacas y principalmente va a reducir la frecuencia cardíaca, la contractilidad y la poscarga, que ustedes recordarán que son tres determinantes del consumo de oxígeno miocárdico. Esto lleva indudablemente a una reducción en la demanda de oxígeno. Por otro lado, la reducción en la frecuencia cardíaca por sí mismo prolonga la diástole y esto lleva a un mejoramiento en la perfusión cardíaca. Las tres acciones que principalmente generan los betabloqueantes son las siguientes. La primera es que reducen, como dijimos, el consumo de oxígeno miocárdico, aumentando el tiempo de perfusión diastólica, mejorando el flujo sanguíneo subendocárdico. Estos efectos son consecuencia de una menor poscarga por disminución también de la presión arterial y de una menor actividad simpática que produce la caída del inotropismo y de la frecuencia cardíaca. En ciertos casos, la menor actividad simpática aumenta el tiempo de eyección y la precarga, lo que resulta contraproducente porque podría aumentar el consumo de oxígeno. Además, si el betabloqueante usado no es cardioselectivo, puede, por efecto vasoconstrictor directo, disminuir la circulación coronaria. En segundo lugar, reduce la frecuencia sinusal y de despolarización de marcapasos ectópicos por menor automatismo espontáneo en las fibras de Purkinje. Retardan la conducción auricular y auriculoventricular, aumentan la refractariedad del nodo auriculoventricular y reducen la excitabilidad miocárdica general, pues aumentan el umbral y el período refractario, de tal manera que se los puede utilizar como antiarrítmicos. Y en tercer lugar, reducen la presión arterial, por lo cual podemos denominarlos antihipertensivos, al descender el volumen minuto, por disminución de la presión sistólica principalmente, y
la resistencia periférica por disminución de la presión diastólica, aun cuando algunos, los no cardioselectivos, son vasoconstrictores de los lechos esplácnico y muscular por bloqueo adrenérgico. Esto se debe a fenómenos complejos, no del todo dilucidados, que compensan la acción vasoconstrictora directa mencionada. Entre ellos participan la acción central inhibitoria de la descarga simpática, el bloqueo de los autorreceptores beta presinápticos, la disminución de la secreción de renina y la mejoría de la función de los vasoreceptores. Algunos betabloqueantes presentan otras propiedades intrínsecas que contribuyen directamente al descenso de la presión arterial en hipertensos sin comprometer el flujo sanguíneo visceral. Por ejemplo, el labetalol y el carvedilol, que producen bloqueo alfa, o el celiprolol, que es un agonista beta 2. Y por último, los betabloqueantes reducen el tono simpático reflejo, aumentado en ciertas patologías como la insuficiencia cardíaca congestiva, restableciendo por upregulation el número de receptores beta miocárdicos. Los antagonistas no selectivos, como el propranolol, bloquean los receptores beta 2 en el músculo liso bronquial. Esto, la verdad que tiene poco efecto en individuos normales, pero en pacientes con EPOC o con asma, este bloqueo puede llevar a una broncoconstricción que compromete la vida. Por otro lado, a nivel gastrointestinal enlentecen el tránsito y producen constipación, y en el músculo lisoterino aumentan el tono. Desde el punto de vista metabólico, las catecolaminas promueven la glucogenólisis y la movilización de glucosa en respuesta a la hipoglucemia, por lo cual los betabloqueantes no selectivos pueden enmascarar la sintomatología de la hipoglucemia y afectar la capacidad de recuperación de la misma en diabéticos insulino dependientes. Y otras acciones, por ejemplo, los beta-bloqueantes antagonizan el temblor muscular inducido por catecolaminas, inhiben la degranulación de mastocitos inducidos por catecolaminas, reducen la presión intraocular al disminuir la secreción de humor acuoso y tienen efectos también sobre la función plaquetaria. Los beta-bloqueantes se los divide en cardioselectivos con actividad simpática, en cardioselectivos sin actividad simpática, no cardioselectivos con actividad simpática y no cardioselectivos sin actividad simpática. La droga patrón del grupo es el propranolol, que es no cardioselectivo y sin actividad simpática, y la segunda droga en importancia es el atenolol, que es cardioselectivo sin actividad simpática. Desde el punto de vista farmacocinético, están los liposolubles y los hidrosolubles. La droga clásica, que es el propranolol, es liposoluble, y dentro de los hidrosolubles está principalmente el atenolol. Los liposolubles tienen buena absorción por vía oral, tienen un gran primer paso hepático, gran unión a proteínas, tienen un gran volumen de distribución y atraviesan la barrera hematoencefálica. Y se metabolizan en general por la citocromo 2D6 y tienen eliminación renal y biliar. Por el lado de los hidrosolubles, como el atenolol, la absorción es irregular por vía oral, no tienen primer paso hepático, tienen una baja volumen de distribución, baja unión a proteínas, no atraviesan adecuadamente barrera hematoencefálica y se eliminan casi exclusivamente por vía renal sin metabolizarse.
¿Cuáles son los principales efectos adversos que presentan estos fármacos de uso tan común? Los más frecuentes son la bradicardia sintomática, las extremidades frías y la fatiga. Los pacientes se quejan de extremidades frías y fatiga principalmente. Y después, efectos adversos ocasionales pero de importancia son la broncoconstricción, principalmente si se le dio a un paciente asmático, la presencia de Raynaud, la claudicación de extremidades, la impotencia, la disminución de la libido, constipación, lo que les comentaba de la modificación de la respuesta a la hipoglucemia, la hipertrigliceridemia y la depresión y las pesadillas, que son bastante comunes. Dentro de las contraindicaciones, es una contraindicación, digamos, absoluta la del asma y el EPOC, aunque hay algunos nuevos beta bloqueantes selectivos que se está discutiendo ese tema. Obviamente la bradicardia es una contraindicación absoluta. Las cardiopatías, contraindicación absoluta en bloqueo B de segundo y tercer grado y en shock cardiogénico. Contraindicaciones relativas en diabetes y en depresión, relativas también en embarazo y lactancia. El beta bloqueante de preferencia para el embarazo es el labetalol. En el fenómeno de Raynaud generalmente está contraindicado. Obviamente si hay antecedentes de hipersensibilidad, insuficiencia hepática y renal. Hay que tener cuidado, al igual que con los nitratos, no se debe suspender bruscamente los beta bloqueantes por el síndrome de supresión que genera rebote. Y hay una serie de nuevos antianginosos que se están utilizando, algunos de ellos. A mí me gustaría hablarles de la ranolazina, que vamos a comentarla brevemente. La ranolazina es un medicamento con un perfil riesgo-beneficio interesante que actúa sobre la corriente de fase cero, sobre la corriente de sodio en su última parte, la que se llama tardía, y que se encuentra alterada principalmente en pacientes con cardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca. Es una droga bien tolerada, se administra por vía oral y los efectos adversos más frecuentes son pocos: náuseas, mareos, astenia y constipación. Bueno, lo que quieran completar de información lo pueden hacer de los textos recomendados. Espero que les haya sido de utilidad esta clase y nos vemos en una próxima entrega de cardiovascular.